De aquí nos vamos a un reportaje especial de nuestra corresponsal Milagros Meléndez y al regresar de la pausa, más en Línea Directa. El COVID entró a nuestro hogar a arrasar. Desafortunadamente, lo más valioso que se llevó fue la vida de mi madre. Esta madre salvadoreña, residente en Fairfax, Virginia, es el rostro de miles de personas en Estados Unidos que han perdido a sus seres queridos a causa del COVID-19, y el de las familias latinas que han sufrido el número de hospitalizaciones más alto que cualquier otro grupo étnico o racial, como lo es en el norte de Virginia. La madre de Alma, María Guzmán, falleció en abril de 2020, apenas 2 meses después de que la Organización Mundial de Salud declaró pandemia el COVID-19. Su muerte fue fulminante. Tenía 83 años. Ella duró nada más una semana con el COVID. El viernes en la noche ya sabíamos que sí teníamos COVID. El sábado por la mañana a mi mamá se la llevaron en ambulancia porque no la podíamos levantar. La madre sufría de diabetes y el virus le provocó una seria infección con altas fiebres. Había estado con oxígeno hasta el miércoles, fue el último día que pudimos hablar con ella. Y ese sábado siguiente mi mami murió. 2 años después de la muerte de su madre, a fines del 2022, Alma experimentó nuevamente el temor de volver a perder a un ser querido. Esta vez, su hijo Christopher, de 29 años. Casi no llegó al hospital. Llegó a ponerse morado en mi carro, completamente así, púrpura, de sus labios. Y sus ojos ya no tenían ni brillo ni nada. Había perdido el potasio, había perdido el magnesio, había perdido todo y le dijeron de que el corazón estaba estresado y que si hubiéramos tardado 5 minutos más no hubiera sobrevivido. Lo extraño es que el hijo de Alma, Christopher Molina, no estaba infectado en ese momento con COVID, sino que una simple gripe se le complicó por el daño que el coronavirus le había causado a sus pulmones cuando se infectó en 2020. El COVID dañó muchos tejidos y dejó dañados tejidos, ¿verdad? Y los pulmones son tejidos. Y le dijeron que él tenía que tener más cuidado. Cuando le sacaron los exámenes de sangre, le dijeron de que él tenía flu, pero el flu se le fue directamente a los pulmones. Él no tenía catarro, no tenía fiebre, no tenía nada, sino que solo fue directo, porque como es a donde tiene su debilidad después del COVID. Mientras que muchos desarrollan la enfermedad de una manera ligera, hay un grupo que experimenta el COVID prolongado, específicamente si desarrollaron el COVID durante la primera ola de la pandemia. Siendo una de las comunidades más afectadas por el COVID, es crítico que las familias latinas estén alertas y muy conscientes de todos los peligros que sigue causando la enfermedad. Y creo que cuando llegas a tenerlo y sufrirlo en carne propia es cuando verdaderamente realizas lo que significa. Alma Choto cree que su hijo sobrevivió por la vacuna. Creo que eso también salvó a Christopher. Ahora que iba a morirse, porque si no hubiera tenido eso y si quizás hubiera estado más débil, sí, mi hijo se me hubiera muerto. La madre de Alma Choto murió cuando las vacunas aún estaban en estudio. Era una riqueza de mujer en todos los sentidos, en su cocina, en su platicar, le encantaba bordar, le encantaba, era una poetisa, le encantaba cantar, le encantaba charlar, tenía historias de todo tipo. La salvadoreña cree que de haber estado a disposición la vacuna contra el COVID-19, su madre aún estuviera con ella. Creo que si la vacuna hubiera sido la primera en la fila, porque creía mucho en la medicina, aparte de creer en Dios, ¿verdad? Tenía fe y creo que sí, definitivamente hubiera sobrevivido. Los investigadores siguen trabajando cada vez para mejorar las vacunas que puedan atacar a las cepas adecuadas contra el COVID-19. En Fairfax, Virginia, Milagros Meléndez, Línea Directa.